9:39, cambiamos de tema. Quiebre total en la derecha. Sichel patea a la mesa porque anuncia, ¿no es cierto?, libertad de acción, pero dice, ¿no es cierto?, con todas sus letras, ¿no es cierto?, que de una u otra forma la derecha chilena no quiere mirar al futuro, ¿no es cierto?, que las prácticas son del pasado, que él presentó una opción de futuro, una persona independiente, y finalmente está cada vez más solo Sebastián Sichel. Ahí está The Times, se bajó simbólicamente. Sebastián Sichel anunció libertad de acción a militantes de partidos de Chile Podemos Más ante candidatura que no prendió. Eso dice The Times. Hoy día vamos a conversar con Pedro Brown, vocero, ¿no es cierto?, y importante coordinador de la campaña de Sebastián Sichel. Pedro, bueno, hay muchas maneras de leer esto. También es bueno escucharlo a usted decir qué es lo que se quiso expresar ayer en este punto de prensa tan importante. ¿Cómo está, Julio César? Muy buenos días. Se quiso expresar algo que yo creo que es bastante obvio, que hay personas definitivamente dentro de la coalición que no se sienten cómodos y que nunca se sintieron cómodos con la candidatura de Sebastián Sichel. Yo creo que un grupo más conservador, un grupo que ve la política más anclada en el pasado, la verdad es que pensó que iban a ser otros los candidatos que eventualmente podría ganar, y cuando vieron que de alguna manera Sebastián Sichel tenía una adhesión ciudadana importante, entonces, bueno, esos candidatos al Congreso, esos parlamentarios, de una manera, yo diría, algo oportunista, en vez de sincerar esa situación, estuvieron al lado de Sebastián Sichel. Y cuando hoy día las encuestas no son buenas, porque hay que ser claro que los números que nos muestran esos estudios, más allá que uno los pueda cuestionar y podemos después comentar un poquito de eso, no son los más positivos, entonces inmediatamente empieza un coqueteo con otro candidato, con un candidato que tiene una postura y una visión de sociedad bastante distinta, que no pertenece a la coalición, que no fue a la primaria, y por lo tanto yo creo que hay que sincerar esa situación. Quienes quieran estar allá, nosotros no vamos a obligar a nadie, nosotros creemos en la libertad de las personas. También creemos que en democracia hay que honrar los compromisos, creo que es importante, pero quienes en lugar de tratar de hacer daño a esta candidatura, que den un paso al costado, que tomen la decisión que les parezca correspondiente a este caso, y apoyen al candidato que les acomode. Y eso es lo que quisimos transmitir ayer. Y nosotros vamos a seguir adelante porque más que quedar solos, creo que hoy día tenemos un fuerte respaldo ciudadano, que es lo más importante. Si nosotros hubiéramos vivido, al parecer, con los partidos políticos en la primaria, probablemente nos hubiese ocurrido lo mismo, porque las encuestas mostraban que nosotros no teníamos ninguna posibilidad de ganar esa primaria. Entonces, si es por estar donde están las encuestas y donde marcan las encuestas, hoy día los candidatos serían otros, no solamente en la coalición de Chile Podemos Más, sino que también en el Frente Amplio y el Partido Comunista el candidato sería otro. Pedro, pero Sebastián Sichel dice algo ayer que es bien relevante, dice, no son capaces de cumplir su palabra. Y eso es fuerte para decirle a una coalición que supuestamente es la que lo apoya, ¿no? Bueno, hoy día vemos con mucha fuerza que Renovación Nacional, no solamente de su presidente, sino que también su comisión política, que se sesionó extraordinariamente anoche, ratifica su apoyo irrestricto a la candidatura. El presidente Bópoli hace exactamente lo mismo y el presidente del PRI hace exactamente lo mismo. Vamos a ver qué decisión toma la UDI en el transcurso del día. Pero evidentemente que uno llama la atención que candidatos al Congreso que estuvieron la semana pasada haciendo actividades con el candidato, incluso uno por ahí le regaló una zapatilla para simbolizar que... ¿De quién hablamos, Pedro? ¿De quién hablamos? Del candidato Cristian Lavé. La semana pasada hicimos una pauta donde firmó un compromiso contra el indulto, que no íbamos a indultar a ninguna persona, estuvo en el comando, y así, una serie de candidatos que, entonces, porque... El argumento que ellos dieron, lo escuché ayer, es que se hacía una crítica a José Antonio Kast. Y aquí no se hace una crítica personal, se hace una crítica política, porque hay diferencias, y hay diferencias que son sustanciales en los programas, y estamos compitiendo. Esto es una elección donde hay distintos proyectos políticos que la ciudadanía va a elegir. Nadie pone en cuestión que nosotros marquemos nuestras diferencias en los programas, no son personales, son políticas, con Yarna Proboste, con Gabriel Boric, y evidentemente también con José Antonio Kast. Entonces, quienes se sienten que se les ataca a ellos, primero se sienten atacados por diferencias políticas, pero se sienten atacados por diferencias políticas con el candidato del lado. Me parece que es algo que es completamente absurdo, entonces es insostenible.
que del día permanentemente digan, oye, no, es que no digas nada del candidato de al lado. Entonces, ¿cómo competimos contra él si no marcamos diferencia? Si somos exactamente lo mismo, entonces, ¿por qué no fuimos en una misma primaria? ¿Por qué no tenemos una lista parlamentaria única? Es evidente, porque son proyectos políticos diferentes. El nuestro es un proyecto entonces, colectivo. Entonces, ¿su quiebre es con la UDI? Pedro, ¿el quiebre de Sebastián Sichel es con la UDI? No, pues hay también parlamentarios de otros partidos que también se han desmarcado. Lo que nosotros queremos decir hoy día, oye, dejemos de este desangre día a día, que lo único que hace es hacer daño y confundir a la ciudadanía, y sinceremos posiciones, ya sea personales, individuales, de quienes son candidatos, pero también institucionales. Si hay un partido que hoy día no se siente cómodo y un partido que se siente más cómodo con la candidatura al lado, bueno, tendrá que sincerarlo, es el momento de hacerlo. Quedan 3 semanas, un poquito más de campaña, y la ciudadanía quiere saber qué es lo que plantean los distintos proyectos que se le están entregando a los chilenos para elegir para los próximos 4 años. Y eso es lo que nosotros queremos sincerar con mucha fuerza, pero que no nos vengan a decir desde la coalición, Pedro, que somos lo mismo que la candidatura de José Antonio Kast, porque no somos. Pedro, quizás lo que más le ha molestado a un sector de la derecha, ¿no es cierto?, son las acusaciones constantes de Sebastián Sichel de que con Kast no hay gobernabilidad. Porque entienden que si Kast pasa la segunda vuelta, ¿no es cierto?, a alguien van a tener que apoyar. Entonces, ¿cómo ve usted esa preocupación que hay de un sector? Porque ha fustigado permanentemente Sebastián Sichel que José Antonio Kast no tiene ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de gobernar bien Chile. No tiene gobernabilidad. Está en un extremo, ¿no es cierto?, donde él dice que hay muy pocas posibilidades, ¿no es cierto?, de generar apoyos, de generar acuerdos, que es como se tiene que gobernar un país, ha dicho Sebastián Sichel. A ver, a mí, de nuevo, me llama profundamente la atención que personas que están en la coalición y que teóricamente apoyan esta candidatura presidencial estén preocupados por lo que pueda hacer o no hacer eventualmente en una segunda vuelta, en un escenario hipotético, el candidato de otra coalición. Entonces, esto es como que alguien entonces que es más de centro, ¿no es cierto?, y que está apoyando hoy día a Sebastián Sichel estuviera preocupado porque se dice o no se dice algo de Jasna Proboste, respecto de su programa, respecto de lo que le plantea al país. Entonces, a mí eso me llama profundamente la atención y la verdad es que no lo comparto. Nosotros estamos compitiendo y hay diferencias. Entonces dicen, oye, ¿cómo puedes decir que él va a, por ejemplo, terminar con el Ministerio de la Mujer? Eso no lo decimos nosotros, lo dice su programa. En la página 170, Atrévete con la familia, en el segundo párrafo creo que dice, terminaremos con el Ministerio de la Mujer. Entonces, no es que nosotros lo estemos suponiendo, lo están diciendo ellos. Cuando en su programa respecto de medio ambiente plantea que las centrales a carbón deben seguir adelante, porque mientras no se demuestre, porque la ciencia así no lo ha hecho, sino que son solo elucubraciones, de que tiene impacto en el medio ambiente y impacto en el cambio climático, poniendo en cuestión que esto sea real, nosotros tenemos una diferencia. Y me parece que es sumamente legítimo plantearla, porque nosotros sí creemos que Chile tiene que ser un actor relevante respecto al medio ambiente y de las acciones que se hagan para contener los efectos del cambio climático. Cuando nos dice que en una entrevista que el candidato José Antonio Kast, que un niño que crece en un entorno de una familia monoparental, ¿no es cierto?, va a tener más problemas que un niño de una familia con padre y madre, llamémoslo tradicional, según los estándares que nos quieren plantear. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que alguien pueda plantear eso hoy día? Cuando sabemos que el 60% de los niños en nuestro país crecen en familias monoparentales y que no son niños que no tienen ningún tipo de problema, más bien son niños, para al revés, nosotros valoramos esas familias porque con más esfuerzo probablemente logran sacar adelante a sus hijos. Y lo que tenemos que hacer es acogerlos, protegerlos, ayudar a esas madres, muchas veces, que crían solas, en vez de tratar de estigmatizarlas con ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente, tenemos una diferencia. Y así podemos marcar una serie de diferencias. Pero si Sebastián Sichel no pasa a la segunda vuelta, entonces usted está más cercana a Jasna Proboste que a Kast. A mí me parece, Julio César, que frente a un escenario de segunda vuelta, que nosotros esperamos que esté Sebastián Sichel, pero si eventualmente no fuera así, uno lo primero que tiene que hacer es buscar cuáles son los mínimos comunes respecto de lo que uno cree que es bueno para Chile, analizar esos programas de gobierno, analizar esas propuestas, ver dónde están los mínimos comunes, como te decía, y también dónde están las diferencias, y ver si esos mínimos comunes son más fuertes que las diferencias que pueden existir, y uno tomará una decisión a conciencia de lo que cree que es mejor para el país.
Pero hoy día, antes de la elección, ya estar desembarcándose en eventuales apoyos a otras candidaturas, cuando no sabemos ni siquiera cuáles son los dos candidatos que van a estar, me parece que es apresurado, que no tiene sentido y que es solamente hacer política ficción. ¿Le hace mal la encuesta en la puerta hasta semanal, casi diaria, a las elecciones? Porque digamos las cosas como son, aquí usted, un hombre con trayectoria política, ¿no es cierto?, tiene harto año en esto, pero esto de la encuesta empieza a generar que los que antes apoyaban hace 2 semanas, después ya no apoyen más, que ante una eventual derrota del candidato, empiezan a saltar del barco antes, no quiero decir cómo, pero empiezan a saltar del barco antes y empiezan a tratar de agarrarse de otros candidatos que están en esa encuesta marcando más. ¿No cree que le ha pasado eso y le ha hecho daño quizás a la candidatura de Sichel? Yo comparto contigo, la encuestitis es un mal de la política actual. Las redes sociales y la encuestitis, que al parecer muchos políticos hoy día se guían demasiado por lo que digan las encuestas. Y encuestas que además, o sea, digámoslo, la encuesta semanal que estamos hablando no la ha chuntado, pero ni por las tapas, como se dice. Porque, si nos acordamos, para el plebiscito de la Convención Constitucional, predijo más de un 40% para el rechazo. Eso fue el primer dato. A 3 semanas de la primaria puso como ganadores absolutos, sin discusión alguna, a Daniel Jadwe y a Joaquín Lavín. Ninguno de los dos está en esta primera vuelta. Entonces, su valor predictivo, a lo menos, pongámoslo en duda, digamos. Entonces, guiarse permanentemente por encuestas que no han sido certeras en cuanto a lo que predicen, me parece que además genera un daño muy grande, porque se pierden las convicciones también. Cuando uno está mirando la encuesta, no está mirando lo que realmente cree y que es bueno para el país. Pero se utiliza como manipulación política, quizás, casi como una operación, porque es peligroso. Lo que usted está diciendo es muy peligroso. Es muy peligroso esta herramienta, entre comillas, científica, que al parecer también empieza a generar tendencia, empieza a generar agenda, empieza a generar opinión y empieza a generar apoyos. Exactamente, yo veo eso con preocupación. Yo creo que son herramientas que está bien, existen, uno tiene que usarlas en su justa medida, pero uno tiene que ver un poquito más la profundidad de esos datos. Pero esto que tan rápido, ante cualquier contingencia que ocurre o tema que está en la palestra, rápidamente sale una encuesta, ¿no es cierto? Al día lunes tenemos la encuesta que cuánto marca estar a favor o en contra del indulto, cuánto marca estar a favor o en contra del cuarto retiro, y que eso vaya moviendo la agenda del Congreso. A mí me parece que, como dices tú, es complejo y es peligroso, porque al final no es que la ciudadanía no esté diciendo necesariamente eso, sino que, como tú dices, también puede ser que detrás hay alguien que tendenciosamente pudiera estar marcando la agenda. Entonces yo creo que uno también tiene que poner en contexto cuál es la realidad de esa encuesta, cuál es la realidad de los resultados que ha entregado. Uno tiene que mirarlo también en perspectiva en el tiempo, si es que efectivamente son veraces o no son veraces. Pedro, ayer se decía que Sebastián Sichel se había salido del grupo de WhatsApp de los presidentes de partido. Lo que habla de un clima distante, digamos, al menos, de un pequeño quiebre. ¿Fue una equivocación? ¿Metió mal el dedo el candidato? No. ¿O esto no ocurrió así? No, es un chat que se usa para coordinar, ¿no es cierto? Pues, y creo que hacer política por chat es de las peores de la idea. Los chats no tienen sentimiento, una vez se dicen cosas por chat que se malinterpretan, porque no lo que uno quiso decir. Entonces genera una serie de problemas. Pero cuando en esos chats de alguna manera se comentan ciertas cosas, y eso rápidamente, al mismo instante, casi en paralelo, está en manos de algún periodista o algún medio de comunicación, creo que no es bueno. Entonces al final se malinterpretan las cosas que ahí se pueden decir, y por lo tanto Sebastián, lo que la decisión que tomó, dijo que si aquí no se puede guardar un mínimo de reserva respecto a lo que estamos conversando, la verdad que es complejo estar en un chat donde se dicen una serie de cosas, que se mezclan cosas de coordinación con cosas políticas y a veces incluso con cosas personales. Porque, o sea, había mucha filtración, mucha filtración de datos. Ya. Sí. O sea, sí, es un tema que tenía que ver con que
se escribía algo, se decía un par de cosas y a los 10 minutos lo estaban llamando, pasó esto, digamos. Porque hay uno, exactamente, ya. Entonces uno la verdad que ese otro mal de la... Me acaba de llegar me acaba de llegar un WhatsApp, se me acaban de filtrar una información. No, bueno, lamentablemente eso habla de que también hay un clima, hay se ha generado una situación un poquito compleja, ¿no? Porque cuando el clima está bueno, cuando se va ganando, empiezan a crecer el número de los afiliados al chat, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, empiezan a tener estos problemas. ¿Cómo está el ánimo de Sebastián Sichel? Muchos hablan de casi un paso al costado simbólico. Usted lo descarta eso, ¿no? No, para nada, para nada. Sebastián es una persona que es luchadora, que siempre cree que en la adversidad hay que levantarse, una persona que en la vida, que le ha ido ganando a las dificultades en la vida, y por lo tanto es muy entusiasta y cree que la verdad que se queda más que con los dimes y diretes con los partidos políticos que hicimos zanjarlo de una vez por todas. Se queda con el apoyo ciudadano. O sea, al final las elecciones se ganan con el apoyo mayoritario de la gente común y corriente, con la gente que está levantándose temprano de su casa para ir a trabajar, para poder darle sustento a su familia, y que fue las mismas personas que nos dieron el apoyo en las primarias, que nos permitieron ganar a pesar de que lo que dijeron muchos de nosotros, tanto analistas que dijo que era imposible que un independiente le ganara una primaria a los partidos, que la capacidad de movilización de los partidos políticos era incontrarrestable. Bueno, y aquí estamos, así que seguimos en esa lucha con mucho entusiasmo, entendiendo que lo que queremos es lo mejor para Chile, poniendo a las personas al centro con un proyecto que busca hacer reformas que los chilenos hoy día demandan, pero en orden, en democracia, en libertad, y haciéndolas de buena manera. Así Pedro, que en eso estamos y seguiremos trabajando. Pedro, usted es un hombre con trayectoria avesado en la política. A la derecha le cuesta hacer gobierno en este país porque tiene que juntar toda la fuerza y agarrar un pichintún del centro, ¿no? Tiene que lo hizo tan hábilmente Sebastián Piñera, ¿no? Sebastián Piñera lo hizo tan hábilmente en su momento para lograr estos gobiernos, ¿no? Parece imposible que un gobierno de derecha pueda ser elegido en las próximas elecciones si al menos sus candidatos no están de acuerdo, si al menos su fuerza política que no le da para hacer gobierno, pero que si al menos su fuerza política, ¿no es cierto?, que le da la base, no está unida, no está en conjunto. Hoy día los vemos peleados, ¿no? Los vemos a usted con un discurso súper duro hace minutos atrás con respecto al proyecto político de José Antonio Kast. Entiendo que no es personal, usted mismo lo ha dicho con respecto al proyecto político. Entonces, ¿qué posibilidades tiene hoy día, ¿no es cierto?, la centro-derecha tan dividida de ser gobierno? No, más que dividida, nosotros aquí hay dos proyectos políticos. Uno ve que en la centroizquierda y en la izquierda hay a lo menos cuatro, porque la verdad que me cuesta definir en qué lugar del territorio ponemos a una séptima candidatura, pero a lo menos hay cuatro candidaturas que plantean proyectos de sociedad que son distintos, que son diferentes. Y me parece que eso es muy legítimo, me parece que es parte de la democracia. Por lo tanto, aquí se trata de quiénes van a ser los candidatos que pasan a segunda vuelta y quiénes son los que representan mejor a la mayoría de los chilenos en esa segunda vuelta para poder gobernar. Y nosotros creemos que el proyecto que nosotros estamos planteando le da estabilidad al país, le da la posibilidad de producir las transformaciones que hoy día los chilenos demandan de manera bien hecha, entendiendo que el status quo no es el camino, pero tampoco el tratar de refundar el país completo. Entonces nosotros estamos poniendo una opción que creemos que puede ser mayoritaria, que puede convocar, igual como tuvimos en las primarias un resultado exitoso. Esperamos el 21 de noviembre poderlo tener con el apoyo de los chilenos, que el 99% de ellos no son militantes y que hoy día además ya tenemos el respaldo de a lo menos 3 de los 4 partidos de manera contundente para lo que queda de esta campaña, y esperamos que la UDI también tome ese camino en las próximas horas, que lo ratifique, que el compromiso que existió en las primarias, pero bueno, es una decisión que ellos tienen que tomar y por eso que nosotros libremente los dejamos decidir. Pero Pedro, también pareciera ser que el apoyo de los presidentes de partido
tienen poco que ver con la realidad de los parlamentarios, la gente, porque se les descuelgan todos los días, ¿no? Ayer yo me imagino que Sebastián Sichel salió en la noche a hablar porque en la tarde se descolgó Norambuena, se descolgó la B, se descolgó Bobadilla, o sea, se empezaron a descolgar todos, parecía la manifestación que estábamos viendo antes, digamos, o sea, todos se estaban descolgando y resulta que en la noche sale a patear la mesa Sebastián Sichel y decirle, oye, ¿sabes qué? No tienen para qué descolgarse, les doy libertad de acción, pero quiero que sepan que no cumplieron la palabra. Que aquí teníamos un acuerdo de primaria y dijo algo súper relevante que lo vamos a conversar con nuestro panelista invitado, ¿no? Francisco Vidal, el hombre de los miércoles, el hombre de la mitad de semana, el hombre de los miércoles, que no es la primera vez que ve estos terremotos políticos. ¿Cuántos ha pasado él en su sector, no? Ni hablar. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué experiencia tiene? Sí, claro. ¿Cómo estás? El hombre ha mordido el polvo varias veces. Francisco, un gusto saludarlo. Por decirlo de una manera simpática. Oiga, Pedro, entonces, pero él dice algo que es bien potente, ¿no? Y que ha pasado un poquito inadvertido. Él dice, yo le di la oportunidad a la coalición de una mirada de futuro. Y sería bueno que usted ahondara en eso, que desarrollar eso, que en un punto de prensa no se puede desarrollar. Una mirada de futuro diferente, afuera de la caja, afuera de los partidos, de una manera que no están acostumbrados en el fondo. Sí, porque nosotros creemos y con mucha fuerza que va a partir un nuevo ciclo político y esta elección es probablemente la elección más importante de los últimos 30 años, porque va a marcar una nueva etapa en nuestro país. Lo creo que es bastante evidente, hay una convención constitucional funcionando, vamos a tener nuevas reglas y una nueva manera de relacionarnos como país, probablemente a mitad de gobierno. Y todo eso requiere de liderazgos distintos. Yo creo que los liderazgos del pasado cumplieron con su rol. Yo no soy una persona que reniegue de lo bueno que se hizo en los últimos 30 años, al revés. Creo que Francisco también reivindica todo lo bueno que se hizo en Chile en los últimos 30 años, pero evidentemente que se requiere de una mirada diferente para adelante. Y pensar que los mismos que estuvieron por años en política van a cambiar esa forma de hacerlo, se van a relacionar de una manera distinta con Chile. Todos aquellos que a lo mejor se negaron permanentemente a hacer transformaciones, que hoy día vayan a poder hacer los cambios que la sociedad demanda, me parece que a lo menos ingenuo. Por lo tanto, hoy día tenemos esa posibilidad. Se hizo una primaria donde los partidos se abrieron no solamente a hacer una primaria amplia, donde participaron todos los partidos, donde había un candidato independiente. Entonces, tratar de cerrar la puerta y volver atrás a un liderazgo que tiene que ver más con la derecha tradicional, antigua, y no con una mirada de futuro, me parece que es un error político completo. Es atrincherarse en una lógica muy de minoría que a veces tiene la derecha en nuestro país. Nosotros lo que queremos es convocar a mayorías para poder gobernar, para poder darle una alternativa real a los chilenos. ¿Qué hora es el análisis que hace Francisco Vidal, que ya llegó hasta acá? Francisco, ¿qué es el análisis de lo que pasó ayer con este punto de prensa de Sebastián Sichel, que además tenía harto pocas personas alrededor, digamos, tenía ahí lo justo y necesario, no había ni un DC para su gusto, Pedro, por lo menos. A ver, bueno, gracias por la invitación. Aquí hay varios temas de distinta naturaleza. En lo inmediato, evidentemente que esto es una complejidad para la campaña de Sebastián Sichel. Y eso tiene que ver con lo que te alcancé a escuchar. Tiene que ver con que los parlamentarios, sobre todo que van a la reelección, y que son fundamentales en el despliegue territorial junto a los alcaldes y concejales, si ven que el candidato original retrocede y el candidato alternativo avanza, tienden casi por naturaleza humana a irse al ganador. Esto es más viejo que el hilo negro. Sin embargo, choca con un elemento que es fundamental en la política en Chile que hay que recuperar, que es la confianza. Porque fíjate que ahí la derecha tuvo una primaria. Sichel ganó casi con el 50% y se le empezó a desgranar el choclo por la razón anterior que te daba. Entonces también entra a cuestionarse como las identidades básicas de una coalición política. A nosotros nos pasó. Mira, yo perdí en el PPD, tuvimos con Heraldo Muñoz. Me interrumpo un poquitito porque Pedro se tiene que desconectar. Pedro tiene hartas cosas que hacer. Que le vaya bien. Le agradecemos, Pedro, igual estar con nosotros acá. Gracias. Muy bien.
No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. ¿Ah? Se agradece siempre este espacio. Muchas gracias a ti, Pedro. Saludos, Julio César. Saludos, Francisco. Que tengan un muy buen día. Gracias. Pedro Brown conversando acá en Contigo.